Buenas tardes. Buenas Buenas tardes, tardes, profe. profesor. Me demoré un poco en conectarme, pero Tome. vamos a partir en unos minutitos. Ah, claro que dijo. Profesor, ¿Sí? es que la jefa de carrera me dice que David Millar no alcanza a llegar a clase, pero que va a enviar un correo. No alcanza ¿Ya? a conectarse. ¿Ya? ¿Cómo y cuál era la idea? ¿A mandarle un correo a David Millar? No, que ella le va a mandar un correo en un Ah, rato más ya. informándole, pero para que sepa. Ya voy a dejar anotado aquí para incorporarlo a la lista. Ujú. Ya, Gracias. ya. ¿Tú estás siendo delegada del curso? Sí. Ya, qué bueno. Porque se me complica un poco cuando mando los correos, Ujú. y tengo que mandar los correos individualmente. O sea, Ah, entonces, no sé si ustedes van a crear un correo propio del curso o poder sí, mandárselo a una persona. hoy día a la tarde me llegó un correo que se había creado un grupo por correo, el Ya, grupo del curso. Entonces ahí como que se puede reenviar y llega a todos. ya después, si me puedes mandar esa dirección para mandarle ahí la información. Ya, Que tengo algunos correos que tienen en la lista que me pasó el instituto, hay algunos que tienen errores en las direcciones y me rebotan. sí, Entonces yo los mando al correo personal también y ahí empiezo a enredarme si lo mandé o no lo mandé. ya. Es más fácil si tienen un correo común. Si no hay problema, yo se lo envío. Ya, gracias. Ya. Vamos a esperar otro par de minutos mientras se siguen conectando. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Hola, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Acuérdense durante la clase ir copiando su nombre en el chat para que me quede de lista de asistencia. Factor que sigue, que es el 3, sí cabe exacto. Dividimos por 3. ¿Y eso qué fue? Había reiniciado la grabación. Ya, ahí empecé a grabar recién. Entonces, repasando un poco lo que dije recién, uno siempre está en relación con estos 3 o 4 actores durante la ejecución. Las consultas que uno tiene durante la ejecución de la obra las resuelven normalmente los proyectistas. A veces los que mandan a hacer una construcción hacen cambios durante la obra. Entonces el mandante también nos puede pedir que hagamos más cosas que las que teníamos contratadas. Entonces hay una relación permanente entre todos estos actores. Por lo tanto es importante conocer qué hace cada uno. Después vamos a ir viendo más en detalle cómo se relaciona uno, cómo se hace un presupuesto, un contrato, y eso aclara un poco las cosas que hace cada uno.
Este cuadro también lo explicamos en la clase anterior, que es un poco el cuadro lógico de cómo actúan los actores. A este lado está el mandante, aquí están los proyectistas, y acá están los que intervienen directamente en la ejecución, que sería la constructora y la inspección, si es que hay inspección. Entonces, hasta ahí quedamos en la clase anterior, un poco contando de qué se trata, quiénes participan, qué características especiales tienen las obras de construcción, que la diferencian de otras actividades, que a uno le sirven para estar preparado cuando tiene que enfrentar una obra nueva, cuando a uno le pasa un proyecto nuevo y uno empieza a estudiarlo. Tener todas estas ideas en mente ayudan a poder hacer un estudio más ordenado de los antecedentes. Entonces ahora vamos a empezar a agregar algunos otros temas generales, y vamos a empezar de lleno con el capítulo de la edificación después. Entonces esta parte no la hemos visto todavía. Quería, si me pueden confirmar que están viendo bien la imagen y teniendo buen audio. Sí, sí se ve claro, profe. Se Ya, escucha muchas bien Sí. también. Ya, gracias. Entonces ahora vamos a hablar de las etapas, eh, cómo se ha ido desarrollando la construcción, para ver un poco que es un proceso que siempre está modernizándose, que requiere que vayamos estudiando incluso cuando ya estamos trabajando en el área. Siempre hay que estar pendiente de los avances tecnológicos, de nuevas herramientas o maquinaria, de nuevos sistemas constructivos, incluso los materiales, están apareciendo materiales nuevos, que tenemos que ir incorporándolos en nuestro quehacer, digamos. Entonces esto resume un poco esa historia de lo que ha sido la construcción en general. Entonces, actualmente, donde estamos nosotros trabajando acá en Chile, digamos, el desarrollo de la construcción tiene distintas etapas. Nosotros estamos en una etapa que estamos usando algunos elementos que son industrializados. O sea, en este momento, la mayor parte de las construcciones que se hacen en Chile corresponden a esta clasificación: construcción in situ, tecnificada. In situ significa en obra. Deberíamos ponerlo al tiro en español, pero siempre los textos hablan de esto, de que in situ significa que algo que se hace en terreno, en el mismo lugar de la obra, digamos. Entonces lo normal es que nosotros estamos usando algunos elementos y tecnologías que son un poco más modernas que las que se usaban 20 años atrás, por ejemplo, que son de apoyo a que la obra se pueda realizar con más rapidez y de una mejor forma, de una manera más fácil, digamos. Y eso básicamente se logra con el uso de herramientas especializadas, materiales que van innovando para mejorar alguna propiedad, y elementos de apoyo tecnificados. Hasta ahí es donde estamos, o sea, eso es lo que ya está incorporado en las obras, que está disponible, digamos, en la mayor parte de las obras. Eso se nota claramente, por ejemplo, en el uso de los andamios industrializados y de los moldajes industrializados también, que pueden ser metálicos o de otros materiales, que lo que hacen es ayudar a aumentar la productividad. Eso quiere decir que podemos hacer la misma cantidad de metros cuadrados que hacíamos antes, pero en menor tiempo, porque estamos ocupando un moldaje que es modular, que ya viene fabricado, que nosotros en obra solamente lo instalamos y lo desinstalamos, incluso que tiene la facilidad de que se pueden arrendar, ¿no es cierto? Y hay una imagen al lado de un muro en ejecución, un muro de hormigón armado que se está haciendo con moldaje metálico industrializado, o sea, con moldaje que ya viene hecho. Entonces, en esta actividad ya no estamos
ahorrando el tiempo que significa fabricar un moldaje en obra, como el moldaje tradicional, por ejemplo, que se hace con madera y con placas de terciado, o con placas de moldaje, que hay que fabricarlo y después ponerlo, y que tiene poca vida útil. Estos moldajes son mucho más durables, de hecho, en el fondo nosotros vamos cambiando la placa, pero la estructura se sigue usando. O sea, si la placa se deteriora, cambiamos la placa, pero la estructura ya está hecha. La imagen es son tableros de grandes dimensiones que en estos casos se mueven con una grúa. Profe, Para otras aplicaciones hay moldajes más chiquititos. Sí, acabo de ver que hay alguien más que quiere entrar. Dime, no era eso. sí, sí, tengo abierto un cuadro aquí al lado con con, con las personas que se están conectando, pero me parece que si lo coloco más al medio les tapo la imagen de la transparencia, ¿no es cierto? Sí, Así que lo pongo aquí en así la está orilla mejor. y de repente se me olvida mirarlo. Ya, entonces, este es una cosa que está en permanente evolución. O sea, tenemos a disposición una serie de elementos prefabricados, por ejemplo, que nos ayudan a hacer lo mismo que con el tradicional, pero de una manera más rápida. En términos de costo, el material, el moldaje es mucho más caro, pero nos ahorramos el costo de fabricarlo. Y se puede ocupar una gran cantidad de veces, se puede reutilizar. Entonces, al final es competitivo respecto al precio. Ahora, cambiando, o sea, complementando un poco este tema, aprovechando que tenemos aquí la imagen del moldaje, normalmente estos sistemas de moldaje metálico se justifican cuando tenemos obras que tienen muchos metros cuadrados de moldaje que colocar. En esa situación conviene arrendar el moldaje. Profe, hola, buenas. Bueno, Disculpe, hay alumnos que quieren entrar, sí, tienen problema con la conexión. ya les puse a aceptar, me aparecen aquí en la pantalla que se están uniendo, y ya no tengo a nadie más en espera en mi pantalla. Es probable que tengan algún problema de conexión, o que se demora un par de minutos a lo mejor en llegarles la conexión. Vamos a hacer una pequeña pausa para que se incorporen, mientras pueden hacer alguna consulta que tengan, alguna duda. No alcanzo a visualizar el chat, porque me quedaría muy cortada la clase si empiezo a revisar el chat. Así que las consultas traten de hacérmela abriendo el micrófono y haciendo la consulta. Ya. Me parece que ahí ya no hay nadie más esperando. De todas maneras, para los que se están incorporando, esta vez sí les voy a mandar el video desde el principio. Y voy a grabar de nuevo el de ayer, que tuvo un problema técnico y no quedó bien grabado. Ya, entonces estábamos hablando que hay algunos elementos que nos permiten tener una mejor productividad. Donde más se nota, donde es más frecuente el uso, es en el uso de los moldajes metálicos, por ejemplo. ¿Pero qué está grabando? Nada. ¿Cómo? No, ahora está quedando grabada la clase. En este momento, digamos. Yo no quiero. Ya, aquí hay otras imágenes que muestran otros elementos industrializados que nos permiten tener una mejor productividad. Como les digo, estos elementos normalmente los usamos en obras que justifiquen usarlos por el tamaño. En el caso de una obra como esta, que es un viaducto o un puente vial, para hacer la losa o este elemento horizontal que hay aquí arriba, donde estoy moviendo el cursor, la altura es tan grande que me resultaría muy antieconómico fabricar este andamio en obra. En estos casos se justifica, sale mucho más barato incluso,
contratar una empresa que arrienda andamio, de estos andamios industrializados, y se arma el andamio, se usa y después se devuelve y se paga el arriendo. Para una obra chica en que tenemos una casa que hay que hacer una losa, resulta más caro arrendar un moldaje especial. Resulta más barato hacerlo de madera en ese caso, fabricarlo en obra. Pero van apareciendo mejoras tecnológicas que permiten aumentar la velocidad de la construcción, tanto en las herramientas, que están saliendo siempre herramientas nuevas con mejor rendimiento, en los andamios y en los moldajes. Aquí hay otra par de imágenes que muestran un moldaje de un pilar o de una columna tradicional, fabricado en obra, con madera. Y aquí hay un pilar semejante, muy parecido, que está hecho con un moldaje industrializado, metálico. O sea, la estructura es metálica y tiene una placa de terciado para moldaje. Las dos cosas funcionan bien si están bien hechas, se pueden usar bien. ¿Cuándo me conviene cambiarme de este sistema de madera a este sistema industrializado? Cuando la obra tiene, por ejemplo, muchos de estos pilares. Si son poquitos, si tengo una obra que tiene un pilar de estas medidas, lógicamente me sale más conveniente fabricarlo en obra, aunque mucha de esta madera después se pierda. Pero si tengo una obra con una gran cantidad de pilares, es mucho más rápido que yo arriende el moldaje. Entonces esas son mejoras tecnológicas que hay que ir estando pendiente, que es una característica de la construcción, que es lo que estábamos viendo acá, que en este momento nosotros estamos fabricando o construyendo, en gran parte fabricando todo en obra, pero ya se han incorporado algunos elementos, como los moldajes y los andamios, que se arriendan o se compran y que están hechos fuera de la obra y que yo los uso durante la obra y los puedo guardar. O los arriendo y después los devuelvo. Aquí hay otras imágenes de la diferencia que existe en pensar en hacer una estructura de andamios tradicionales de madera, como la imagen que está aquí a la derecha, o usar un andamio industrializado, que es la imagen de la izquierda, ¿no es cierto? Tiene la ventaja este sistema que es mucho más liviano, que se puede transportar armado, o sea, yo este módulo de acá, en este caso está con ruedas abajo, yo lo puedo usar en una fachada de un edificio, por ejemplo, o de una casa de 2 o 3 pisos, y a medida que lo necesito, lo puedo ir desplazando, sin necesidad de desarmarlo. En cambio, con los andamios de madera, que ya yo creo que hay muy pocas partes en que estemos trabajando con andamios de este tipo de madera, a no ser que sea un andamio que se arma un andamio y no se necesita más. Porque arrendar en esta época un andamio de esto es barato. Hay mucho mercado de fábricas y de proveedores de andamios. ¿Por qué es más eficiente esto? Porque nos ahorra el tiempo de carpintero de colocar toda esta madera. Profe, una consulta. Sí. En Sí, cuanto a dime. costos, ¿usted maneja los costos de los andamios de metal y los en obra? No, de memoria no. De memoria no. Los andamios de madera en obra no tienen un precio por metro cuadrado porque depende de cómo tú lo armes. Esto sí, esto uno puede consultarlo incluso por internet, en el Sodimac aparecen los precios del arriendo diario del andamio, por ejemplo. O uno puede entrar a una fábrica y cotizar cuánto vale un módulo de esto. Ahora, como les digo, en este tema de los andamios ya está súper claro que es más barato usar andamios de este tipo que usar andamios o carreras de madera. Tanto si uno compra el andamio como si uno lo arrienda. Las dos cosas sale más barato usar este andamio. Es mucho más rápido, se puede mover sin desarmarlo. Esto de madera yo no lo puedo mover,
es tan pesado que queda fijo. Si yo Aparte, tengo, gigante. si yo tengo toda una fachada, tendré que construirla entera casi. O sea, si esto ya casi no se usa por eso. Los moldajes, no, los moldajes en una obra chica, disculpen, me está llamando la directora, o sea, la jefa de carrera. ¿Piensan por mientras alguna consulta o voy a contestar el teléfono? ¿Aló? Sí. Mira, justo me estaba hablando la jefa de carrera del tema de que hay algunos correos que estaban con errores, pero ya lo vamos a solucionar. Eh, por eso yo le he rebotado los correos a sus correos personales, porque hay algunos de la lista que yo tengo que estaban malos, pero ya están corrigiéndose. Ya, entonces, ¿en qué está? Ah, estábamos hablando de los costos. Mira, respecto a los moldajes, ahí hay que analizarlo, cuánto sale por metro cuadrado, pero en términos generales, el moldaje industrializado es más caro por metro cuadrado que el moldaje hecho de madera. Profe, Pero es a medida que tú tienes más metros cuadrados, te empiezas a ahorrar el costo de fabricación. O sea, si una obra chica con poco moldaje, no conviene usar el industrializado, conviene más hacerlo en obra. Pero si ya hay muchos metros el cuadrados moldaje en del... obra, profe, después se aprovecha igual. Es poca la pérdida ahí en cuanto a costo. Sí, por eso digo que aunque tú recuperes la madera o la puedas ocupar 3 o 4 veces, tiene un costo de mano de obra, ¿cierto? Que incluye fabricar el moldaje, instalarlo y después sacarlo. En este otro sistema, tu costo para fabricar, o sea, para poder hacer el moldaje, es instalarlo y sacarlo en mano de obra. A eso tienes que sumarle el arriendo del moldaje. Cuando son muchos metros cuadrados, se compensa eso por la velocidad y por el ahorro de mano de obra. O sea, ya en una casa de 2 pisos, por ejemplo, o si tú estás haciendo 4 casas iguales, o un edificio, si tú sumas todos los costos totales de la partida, te es más conveniente usar moldaje de este tipo que de este otro. Porque hay un ahorro importante de tiempo y te ahorras la mano de obra de fabricación. Además que este moldaje permite usar, si tú tienes un edificio con 50 pilares iguales, este moldaje, tú hormigona, tienes moldaje, por ejemplo, para hacer los pilares de A5. Hace 5 pilares, saca el tablero y lo coloca y hace otros 5, ¿no es cierto? La cantidad de veces que tú puedes reutilizar el moldaje, la placa del moldaje industrializado, es mucho más que en este de madera. Este de madera ya el quinto uso ya está todo desarmado, prácticamente hay que armarlo de nuevo. O sea, tú este de madera lo puedes armar una vez, ya hormigonas, después lo sacas, lo limpias un poco y lo puedes ocupar 3 o 4 veces, ya la quinta vez ya está todo hecho tira, porque mucho de esto se va clavando, después al desclavarlo se rompe un palo. En cambio, este metálico, tú puedes ocuparlo sin cambiar las placas 10 veces, por ejemplo. Entonces ese también es un ahorro.
Mientras mayor sea la cantidad de moldaje, se justifica cambiarse del moldaje de madera al moldaje industrializado. Permite avanzar mucho más rápido también la obra, porque el moldaje está hecho. Tú tienes que colocarlo, hormigonar y después sacarlo. En cambio acá los carpinteros tienen que haber carpinteros para fabricar los tableros y después tienen que haber otros maestros para reparar los tableros porque se van haciendo tiras rápidamente. Entonces, los dos sirven. Estos tradicionales se usan cuando son pocos metros cuadrados, relativamente pocos. Y esto, a medida que tenemos obras que ocupan mucho tablero, es mejor usar este, sale más barato. En el tema de los andamios, es más claro que usar esto es mucho más barato que fabricar un andamio de madera. Bueno, pero la idea por mientras, la idea inicial, es mostrar que aquí en Chile lo que estamos haciendo, la mayor parte de las obras se hacen con este sistema. Las obras que son un poquito más grandes ya empezaron a ocupar hace bastante tiempo los moldajes industrializados y los andamios industrializados. Y en otros países en que la construcción es más moderna, los módulos prefabricados ya vienen mucho más grandes. O sea, ya no es el moldaje, sino que el elemento estructural entero. Se usa mucho prefabricado, pero acá todavía no estamos usándolo masivamente. Algunas empresas ya están usando otro tipo de elementos industrializados que les permiten construir en menor tiempo. Con los dos se puede lograr la misma calidad. Lo único que este necesita tener carpinteros de obra gruesa buenos para que el moldaje quede bien hechito y quede bien puesto, no se deforme. Aquí yo necesito carpinteros específicos. Profe, ahora hay un área Bueno, también de esas de los andamios. Se contratan cuadrillas para armar andamios. sí, pues, ahora hay empresas que se han especializado tanto en este tema de los andamios, que en esas empresas tú puedes llevar tu proyecto y decirle, mira, yo quiero que tú seas el que me suministre los andamios, que vayas a la obra, los instales y los desinstales. Sobre todo cuando se hacen estos andamios grandes o fachadas completas. Entonces las empresas te arriendan el moldaje, incluyendo armar y desarmar. Siempre que sea algo grande, que esté puesto ahí una cantidad de tiempo grande. En un edificio que hay que ir cambiando los moldajes todos los días, ahí lo que ellos te arriendan el material, los Profesor. tableros. Sí. Profesor. Independiente que hay empresas Buenas noches. contratistas especializadas en moldaje. O sea, hay empresas que se Mire lo que dedican está aquí bajo el puente que usted como dice. subcontratas. Eso, ¿Cuál? eso no son andamios, profesor. Los que están bajo el puente. No, Justo estos usted está son haciendo eso. alzaprimas. Eso se llaman. Son alzaprima. No, mire, lo que está aquí sí son alzaprimas, se llaman monoposte. Son el juego para armar la losa. Sí, pues sí se está diciendo. Todo esto no son andamios. Bueno, tienes razón. Cotorreta. Tienes razón. Esto que está aquí reemplaza, para lo que les dije en esta imagen, fue que si nosotros teníamos una losa a esta altura, no era, es totalmente ilógico pensar en hacer esta estructura que soporta el moldaje de la losa y el peso de esa losa con hormigón, con madera, ¿no es cierto? En esta época ya sabemos que existen los elementos prefabricados que nos permiten hacer eso. Después empecé a hablar del tema de los moldajes y de los andamios. Hay estos elementos, las alzaprimas de las losas también. En un principio, bueno, no tengo aquí el ejemplo de las losas de hormigón, de los moldajes de losa. Los moldajes de losa hace unos años se fabricaban en obra, se colocaban alzaprimas metálicas o alzaprimas de madera hechas en obra. Y ahora hay muchos sistemas de moldaje y alzaprimas que se compran o se arriendan, ¿no es cierto? Que viene completo el sistema. Vienen las alzaprimas, vienen las vigas, los tableros, y uno lo único que hace es comprar la placa que va a servir de recubrimiento para el moldaje.
Entonces, en ese estado estamos nosotros, en una construcción semi-industrializada. Perdón, aquí me cambié de transparencia. Estamos en ese estado de la construcción. Estamos usando semi-tecnificado en la edificación. Usando distintos equipos o accesorios que permiten mejorar el Profe, rendimiento. ¿Sí? podríamos decir que estamos hablando de la modernización de la construcción, de Correcto. la parte artesana a la Sí, modernidad ahora. de eso, en la clase anterior yo les dije que la mayor parte de la construcción en Chile está saliendo de la construcción artesanal y entrando a un sistema semi-industrializado, que es lo que estamos viendo ahora. En la edificación estamos en esa etapa. En otro tipo de... En otros países hay más sistemas de estos industrializados que se aplican a las obras, sobre todo los elementos prefabricados. Y la siguiente etapa es cuando ya la construcción es ampliamente industrializada, o casi toda industrializada. Eso significa que la mayor parte de los elementos son prefabricados. Y eso nosotros en este momento lo estamos viendo más en las obras civiles en Chile que en la edificación. La edificación sigue siendo medio construido en obra porque son muchas cositas chicas que hay que ir haciendo que son siempre distintas. En cambio, en las obras civiles, los elementos estructurales, por ejemplo, pueden prefabricarse porque no es necesaria tanta variedad, digamos. Incluso las obras civiles pueden hacer sus propios prefabricados para la obra, y la fábrica se adapta y te los fabrica a pedido, digamos. Entonces, en este caso, por ejemplo, en las imágenes que están acá, se trata de mostrar un sistema constructivo que en obra, en terreno, casi no hay actividades hechas en obra, que se fabrique. Por ejemplo, en estas imágenes, la idea de este tipo de obra, de un puente, por ejemplo, es aprovechar que hay fábricas de hormigón prefabricado que son capaces de fabricar en una fábrica, por ejemplo, las vigas completas, incluso en algunos casos la viga y la losa. La ventaja de eso es que la fábrica es mucho más rápida porque es un ambiente controlado, ¿cierto? Están bajo techo, pueden trabajar día y noche de manera continua, pueden hacer muchas cosas mecánicamente con, no sé, ¿no es cierto?, con algún sistema automático de producción. Entonces, en la obra, al final lo que uno hace es comprar el elemento prefabricado, arrendar, en este caso, los sistemas de grúas. Aquí hay unos sistemas bien especiales para lanzar estas vigas. Y la obra se reduce mucho en tiempo, porque básicamente lo que se construye en obra son las fundaciones, en algunos casos las columnas, y en estas imágenes, por ejemplo, se ve que hay una viga que debe medir fácilmente 30 metros, por ejemplo, que es de hormigón prefabricado, que se fabrica en una fábrica, llega a la obra. Hay un micrófono abierto por ahí que se hizo un eco. Llega a la obra y uno tiene que tener los equipos necesarios para moverla, se instala, y después falta hacer algunos remates en las uniones, ¿no? Entonces, el ritmo de avance que puede tener una obra de este estilo es súper rápido. Eso, Ahora viene el hormigón, viene diferenciado con especificaciones, profe. sí, no. Esperamos un poquito. Entonces, esto que está aquí es un ejemplo de una construcción amplia, o sea, totalmente industrializada, que todos sus elementos principales se pueden prefabricar. La edificación es un poco distinta. La edificación requiere más cosas chicas que se hacen en obra, con mano de obra directa en la obra. Se pueden prefabricar, no sé, las puertas, las ventanas. En algunos casos hay casas prefabricadas, ¿no es cierto? Pero en un edificio hay algunos elementos nomás que se prefabrican. Podrían prefabricarse todos, pero eso todavía falta algunos años.
Me decías algo que te interrumpí, perdona, de los hormigones. No, alcancé. que el hormigón ahora viene especificado por centímetro cúbico, H20, H30, alto tráfico. Sí, correcto. Uno puede fabricar el tipo de hormigón para distintos usos y lo que está ahí, la especificación es la resistencia. En kilos por centímetro cuadrado, una resistencia, normalmente. Entonces, ese es un buen tema porque también la industria han ido apareciendo cada vez mejoras en los hormigones que se fabrican en las plantas. Ahí también hay una evolución. Al principio todo el hormigón se fabricaba en obra. Después empezaron el auge de la planta hormigonera, que se descubrieron que incluso los hormigones quedan de una calidad más controlada. Entonces ahí también es el típico caso, ¿cuándo me conviene fabricar el hormigón en obra o comprarlo a la planta? Me conviene cuando tengo que colocar muchos metros cúbicos. Ahí sale más barato usar hormigón de planta. Si son pocos metros cúbicos, me conviene fabricar el hormigón en obra. También ahí hay un avance tecnológico. Y han ido apareciendo nuevos tipos de hormigones. Está el hormigón tradicional, después empezaron a hacer hormigón bombeado, después salió un hormigón que es autonivelante, que es como una sopa, que no necesita, que se nivela solo, viene tan fluido que se nivela como si fuera un líquido y queda totalmente horizontal. Y así hay hormigones especiales, incluso ahora hay unos hormigones drenantes. El otro día estaba viendo unos programas que sacaron un hormigón hecho con cuarzo que queda translúcido, deja pasar algo de luz. Es súper interesante. Entonces siempre vamos a encontrar que esta industria que está alrededor de la construcción van apareciendo cosas nuevas. Entonces tenemos que estar atentos, escuchamos que sale algo nuevo, lo miramos para ver de qué se trata, porque nos podría tocar en el futuro construir con ese sistema. Eso. Eso respecto a las características generales, en qué estado estamos aquí en Chile de la construcción. Estamos semi-industrializados. En la edificación, en las obras civiles de gran tamaño, ya se está usando harta industrialización. El otro día estaba viendo, bueno, hace un tiempo atrás, cuando construyeron la línea 4 del metro, que parecía esta figura, que va a la línea férrea aérea, la velocidad de ejecución de esto era impresionante. O sea, hacían, no sé, 200 metros diarios de avance, una cosa así, de largo. Entonces era súper rápido construir porque todo viene así, prefabricado. Llegar y colocarlo. Hacer las fundaciones, sí, llegar. Esa es la parte más pesada. Las bases de apoyo de toda esta estructura. Entonces ahí ya podríamos tener un pequeño análisis de en qué estado está la construcción y un poco de qué se trata y de cuáles son los objetivos y las características. Entonces ahora ya vamos a entrar más en detalle en lo que tiene que ver con la construcción civil, que es lo que nosotros desarrollamos, ¿cierto? Entonces, como les decía en una clase, el ámbito donde nosotros actuamos principalmente se divide en estas dos categorías. La que está acá arriba en naranja, que tiene que ver con las obras de edificación, y las que están acá abajo en celeste o en color cian, que tienen que ver con obras civiles. La obra de edificación es la construcción de distintos tipos de edificios o de casas, no solamente vivienda. Por eso lo normal es que la edificación, ese término abarca varias cosas. Por ejemplo, en este cuadro de acá incluye todo lo que es residencial, que correspondería a vivienda.
Esas viviendas pueden ser individuales o colectivas. Las individuales son de varios tipos, muchos tipos, porque hay casas de todos los tamaños, de todos los precios, con distintos materiales, o pueden ser colectivas. Las colectivas básicamente es cuando hay dentro de una edificación más de una vivienda, por ejemplo, o más de una unidad habitable. Para que sea más claro, las colectivas son los edificios, las poblaciones, que también pueden ser condominios. Esos son ejemplos de obras de edificación colectiva. Como les digo, más adelante vamos a ver que cada una de estas se divide en hartas cosas, dependiendo del uso. Por ejemplo, en los edificios, nosotros vamos a tener edificios que son, que tienen características especiales cuando son colegios o escuelas, que son distintas a las que tiene un edificio que va a ser destinado a un hospital, por ejemplo. Los dos son edificios, pero tienen cosas distintas, de acuerdo al uso. Pero esta es una primera clasificación, no quise llenarla de más subdivisiones, esas las vamos a ir viendo más adelante. Entonces las edificaciones pueden ser residenciales, las que ya vimos ahí. Están las edificaciones comerciales, que son los edificios que están diseñados para un uso comercial. Las edificaciones, perdón, que están diseñadas para el uso industrial. Y las que están diseñadas para el uso institucional, de distinto tipo, donde funciona el organismo público, que está lleno de oficinas. Los institucionales también puede ser una biblioteca, un edificio de juzgado. Tienen características especiales, pero son institucionales. Esa es una gran área, el área de la edificación. Y la otra área que vamos a encontrar, que podemos trabajar en ella y que tenemos que tener conocimientos de ella, son las obras civiles. Ahora, dentro de estas cosas de la edificación están todas las especialidades que participan. Las instalaciones, la electricidad, todo lo que pueda ir ahí metido. En las obras civiles también es otra área de desarrollo que nosotros podemos trabajar, como les decía, que está compuesta por una clasificación general, que es la que les muestro acá. Las obras civiles, vamos a hablar de obras civiles en las obras de transporte, entendiendo como las obras de transporte, las obras viales y las obras marítimas. Las obras viales, vamos a ver más adelante, que las obras viales se refieren a las vías de comunicación. Eso quiere decir que en las obras viales entran las calles, las carreteras, las líneas férreas, los puentes, los túneles, todo eso son obras viales. Que vial significa vialidad de vía de comunicación. Los aeropuertos están metidos aquí también. Y las otras que son de transporte, que se clasifican aparte, son las obras marítimas, de distinto tipo. Les anticipo un poco que más adelante en la malla ustedes van a ver que hay ramos específicos para esto. Hay un ramo de obras viales, obras marítimas, un ramo que es más de especialidad de ingeniería, pero también podemos ver algunas cosas constructivas en el resto del semestre. Y esas serían las obras de transporte. Después vienen las obras hidráulicas, las obras civiles o obras hidráulicas, que corresponden a las presas, los tranques, las redes de canales, las redes de riego, todo lo que tenga que ver con transporte de líquido y de fluido. También hay obras hidráulicas industriales que conducen gases o petróleo, que se llaman gasoductos. Después están las obras civiles que se relacionan con los espacios públicos, que ahí están metidas los parques, las plazas y los paseos peatonales, por ejemplo. Hay varios más, pero no quise seguir agregando detalles todavía. Y están las obras civiles, ¿sí? Disculpe, profe, ¿qué había dicho de las obras viales? ¿De las obras viales? Sí, había dicho algo. Sí, les decía como anticipo, que después viene, esto viene un poco más detallado más adelante,
que las obras viales consideran las vías de comunicación. Entonces, Ah, no solamente son las calles y las carreteras, también se incluyen como obra vial las líneas férreas, por ejemplo. Los puentes y los túneles forman parte de las obras viales. Y todas ellas son, al final, son obras civiles. O sea, cuando la gente habla de construcción civil, normalmente piensa uno en edificación. Pero la parte, el apellido civil, es que también nosotros tenemos competencia para trabajar en obras civiles, que son estas que están aquí, de pavimentación, de alcantarillados públicos, por ejemplo, haciendo cosas relacionadas con los puentes, con los túneles, etc. Hay alguien más en la lista, en la sala de espera, un momento. Hay alguien en la sala de espera, pero no me da la opción de conectarlo. A ver. Ahí sí. Ya. Sigamos. Profesor, Sí, dígame. ¿esta mandar usted? ¿Cómo mandó la otra? Mira, le estaba diciendo al principio de la clase que mandé el video de la primera clase. En la clase de ayer me equivoqué al grabarlo y al final me grabó los últimos 10 minutos, porque grabé encima. Entonces esa clase la voy a grabar de nuevo yo solo y se la voy a mandar. Y esta clase de ahora se la voy a mandar ahora en la noche, grabada. No, pero la este Power. Ah, sí, también. Este no se lo he mandado todavía, se lo voy a mandar al correo. Entonces estábamos hablando de distintos tipos de obras civiles, ya vimos las de transporte, en términos generales nomás, las estamos mencionando. Vimos lo que significa obra hidráulica. Las obras civiles relacionadas con el espacio público son los parques, las plazas o los paseos peatonales. Los paseos costeros, por ejemplo, que aquí el paseo de Llamar, por ejemplo, ese es una obra civil, por el tamaño, por la longitud. Y están también como obras civiles los servicios básicos de agua, alcantarillado, electricidad y alumbrado cuando son sistemas públicos. ¿Ya? Ahí entra en la categoría de las obras civiles. Eso quiere decir que los colectores de alcantarillado, los que van por la calle, o las matrices de agua potable que van por la calle, que son públicas, o las redes eléctricas públicas, forman parte de la especialidad de obras civiles. Es distinto al agua y al alcantarillado que está dentro de la casa. Eso forma parte de la edificación, porque es una instalación interior. En cambio, lo que está afuera, todas las redes públicas, entran en la categoría de la obra civil. Entonces, estas dos cosas las vamos a ver este semestre. Vamos a ver, analizar el tema de la edificación en la primera mitad de las clases, o un poco más de la mitad, y el resto de este ramo vamos a hablar cosas sobre todo de obras viales. O sea, vamos a hacer la introducción al ramo de obras viales. Eso es como la sinopsis un poco de lo que vamos a seguir viendo ahora. Entonces, estas serían las áreas en que se divide la construcción civil: edificación y obras civiles. Y ahora ya nos faltaría, para entrar en más detalle, ver un poco cómo es el tema de la organización de una obra. Cómo yo puedo organizar algo que yo quiera construir. Esto me va a servir para obras de cualquier tamaño, chicas, medianas o grandes. En una obra mediana o grande hay que analizar más cosas, pero el mecanismo es el mismo. Las cosas importantes son las mismas. Entonces, para poder organizar esto,
O sea, no se lo olvida, no lo recordamos. Sí, pero yo tengo una memoria increíble, me acuerdo de muchas cosas. No, si me imagino que sí, pero no de todo. Compañero, tiene el micrófono abierto. Don Byron. Estaba interesante, estaba interesante escuchar lo que estaba diciendo. Parece que estaba hablando con alguien de la... Voy a cerrarlo de acá. ¿Ah? Mostraron loco. A leer. ¿Dónde está? Yo conocí un loco que sabía hasta el día que iba a caer en una fecha predeterminada. Ya. Ahí no sé quién sería el loco que estaban hablando. No, lo corto la mejor parte, pues, profe. Es que de repente pueden pelar a algún profe y feo que quede grabado. Ah, sí, estoy leyendo. A ver, aquí hay alguien más uniéndose. Gonzalo dice, hace rato que está tratando, pero no puede. Ya. Entonces, ahora deberíamos empezar a pensar o a conversar de cómo se puede hacer para organizar este problema que tenemos que resolver de cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a construir algo. Aquí hay algunas cosas que ayudan harto, que son los conceptos de cómo organizar algo. Pensando que la construcción tiene características especiales, como ya veíamos en la clase anterior, que está hecha en etapas, que son siempre una obra distinta que la otra, que hay elementos repetitivos, que hay que trabajar a la intemperie, que depende el precio de los materiales de la oferta de los fabricantes, tiene un montón de variables, ¿cierto? Entonces eso hace que sea un poquito más largo organizarse bien para poder construir. Hay algunas cosas que ayudan a eso, que son las que vamos a ver ahora. Entonces, lo primero que hay que pensar es que todas las obras son diferentes entre sí, ¿no es cierto? Porque los proyectos son únicos. Independiente que yo construya la misma casa, el mismo modelo de casa, por ejemplo, es distinto construirla en la ciudad, donde tengo todos los proveedores cerca, que construirla en el campo, en un cerro, que estoy a muchos kilómetros, por ejemplo, de los proveedores. Es la misma casa, pero la que está alejada, yo debería cobrar más caro porque voy a pagar mayor cantidad de flete y de movimiento de los maestros. Puede ser la misma casa, pero los costos son distintos, porque las condiciones son distintas. La misma casa construida en una zona geográfica, por ejemplo, construida en la playa, es distinto de construirla arriba en la cordillera por el tema del clima, ¿cierto? La casa que está en un clima muy frío tiene que incorporar más aislación térmica, ventanas termopanel, muchas diferencias que la van a hacer de mayor costo que una casa de los mismos metros cuadrados construida en un ambiente no tan hostil. Entonces eso muestra que todos los proyectos son distintos. Incluso la misma casa construida en invierno es distinto de construirla que en verano, en el mismo lugar. Entonces, cada vez que nosotros enfrentamos un proyecto, hay que pensar en todas esas condiciones que dice acá, por ejemplo, en este párrafo, que se deben estudiar según el entorno y las condiciones climáticas, por ejemplo, y que se deben adaptar a los recursos que se encuentren disponibles. Eso significa la cercanía de los proveedores de materiales, por ejemplo. Además, deben ajustarse a un plazo y montos que están definidos. Eso también es una complicación, porque muchas veces yo participo en una propuesta y yo digo, ya, yo voy a construir esta escuela, va a costar 200 millones y me voy a demorar 6 meses. Entonces ahí yo ya estoy amarrado a un plazo. Eso significa que yo cuando me pongo a pensar en cómo construirlo, ese plazo para mí es fijo y yo tengo que arreglármela para construir lo que yo ofrecí en el tiempo que yo dije. Esa también es una característica de las obras. Entonces todas esas cosas hay que tener en mente para planificar y para planear cómo construir. Además, viene el otro párrafo, para lograr cumplir con las metas de costo y plazo,
que son dos objetivos. Cuando hablábamos de los objetivos de la clase pasada, decíamos que un objetivo era lograr el costo del presupuesto y el plazo que nosotros ofrecíamos en la licitación o en el contrato. Y además de cumplir esas metas de costo y plazo, se debe realizar, voy aquí, una buena planificación y control de la ejecución. ¿Para qué es importante ese control de la ejecución? Para asegurarse de que uno va a obtener la calidad especificada. ¿No es cierto? Si yo me comprometo a hacer una casa con cierto nivel de terminaciones, por ejemplo, después tengo que estar preocupado que en la obra alguien esté revisando que los maestros trabajen bien y que se pueda obtener la terminación y la calidad especificada. Esa es otra cosa que debemos lograr. Después se debe tener claro la cantidad de recursos que vamos a necesitar. A eso se refiere a que también tenemos que tener claro, si voy a construir algo, qué cantidad de materiales tengo que comprar, por ejemplo. Qué cantidad de mano de obra tengo que contratar. Y en qué etapa de la obra tengo que comprar los materiales o tenerlos en obra. Por ejemplo, si voy a hacer una casa, tengo que saber en qué momento tengo que traer las ventanas. O sea, yo ya tengo que tener la idea que las ventanas las tengo que poner en el tercer mes, por ejemplo. Y tengo que planificarme para, por último, comprar las ventanas, pero las tengo que mandar a obra al tercer mes. Tengo que estar pendiente de todas esas cosas. Esa es la idea del que está a cargo de construir algo, que tiene que manejar muchas variables. Entonces, para eso es indispensable, dice aquí, realizar un estudio detallado de los antecedentes que forman el proyecto, para tener completamente clara la respuesta a la primera pregunta. Por eso les decía yo que traten de memorizarse esas 4 preguntas básicas que veíamos antes. Entonces, lo primero es estudiar bien los antecedentes del proyecto para saber qué es lo que hay que construir, que era la primera pregunta que veíamos en la clase anterior. Ahora, los antecedentes del proyecto básicamente van a ser los planos y las especificaciones técnicas. Ahí nos van a decir lo que queremos construir. Si es una obra chiquitita de remodelación, es lo que el cliente quiere que le construyamos, que uno lo debería dejar por escrito y decirle, ya, esto es lo que vamos a hacer, sí, ya, fírmeme aquí, ya, ahí estamos de acuerdo. Esos van a ser los antecedentes. Lógicamente, cuando la obra es más compleja, hay más antecedentes. Si la obra es chiquitita, tendrá poquitos antecedentes y es más fácil manejarla. Entonces, este tema de la planificación también, esto es una introducción al tema de la planificación, que se va a ir profundizando de aquí en adelante, pero ojalá estos conceptos, que son los conceptos generales, queden lo más claro posible. Así bien resumido, el proceso de planificación, ¿en qué consiste? En estas etapas. Primero hay que estudiar los antecedentes del proyecto. Ahí yo voy a poder responder la primera pregunta, que es, ¿qué quiero construir? Después hay que estudiar la organización. Eso quiere decir responderse a la pregunta, ¿cómo vamos a construir? No sé si tienen la idea de lo que se trata, organización, ¿cierto? Ahí uno toma el proyecto, empieza a estudiar el proyecto. Cuando ya uno tiene la idea más o menos clara de lo que hay que construir, por ejemplo, la construcción de una piscina. Veo que hay un plano que está el tamaño de la piscina, la profundidad, el tamaño, el tipo de materiales. Entonces ya tengo la idea de que tengo que construir una piscina de cierto tamaño con ciertos materiales. La parte de la organización consiste en que yo me pongo a pensar en cómo lo voy a construir. A ver, ¿cómo puedo construir esto? Uno dice, ya, por el tamaño de la piscina, sí, yo creo que lo voy a hacer arrendando una retroexcavadora para que haga la excavación y después la perfilo con unos jornales. La voy a hacer de hormigón, como dice el proyecto, así que necesito tales cosas.
más o menos voy a ocupar tantos maestros, voy a ocupar una camioneta para mí, y para traer los materiales, y me voy a demorar más o menos tanto si yo me organizo de esta forma. Eso es organizarse. Es una organización así general. No es que uno le haga el tiro al detalle. Primero se hace organización general, y después, en la medida que le voy agregando los presupuestos y los programas, empiezo a afinar más la organización. Pero a eso se refiere la segunda etapa, que es la organización. Después que ya tengo pensado cómo lo voy a hacer, ahí yo empiezo a incorporar el tema de los costos y de los presupuestos. ¿Para qué? Para responder a la tercera pregunta, que en algún momento ustedes ya se van a acordar de memoria de las 4 preguntas, que la tercera pregunta es ¿cuánto vale? Eso es lo que uno siempre le preguntan. Ya, y por hacer esta piscina, ¿cuánto me voy a cobrar? Con todo. Y uno tiene que dar una respuesta, y tiene que ser una respuesta que uno no se equivoque, ¿cierto? Entonces, en ese momento, cuando yo ya hice estos 2 pasos previos, y los tengo anotados en un cuaderno, por último, o en un Excel, más adelante cuando ya todos manejen Excel, que uno tiene una organización general, después de que uno ya tiene la idea de lo que quiere construir y cómo lo va a hacer, ahí uno empieza a estudiar el presupuesto y a analizar los costos. Y después que uno ya sabe cuánta plata es construir eso, incluyendo la utilidad y todos los gastos, los impuestos y todas las cosas que hay que colocar, y los imprevistos y todo lo que ustedes quieran, ahí yo tengo que armar la programación de la obra. ¿Y qué es la programación? Básicamente, lo primero es poder decir cuánto me voy a demorar. Desde que empiezo, que me entregan el terreno, hasta que yo entrego la obra terminada y que me la reciben conforme. Ese es el plazo. La programación permite decir eso, permite establecer el plazo total, y también, de acuerdo a cómo yo programe, voy a poder anticiparme. Voy a poder anticiparme a las fechas de inicio de cada actividad. Pero eso ya un poquito más en detalle. Entonces, estas son las etapas principales que uno hace para planificar. Ahora, ustedes podrían pensar que, bueno, la planificación en una empresa constructora, si va a construir una casa, la hace el ingeniero constructor o el dueño de la empresa. Pero independiente de eso, esto mismo uno lo puede llevar a una escala más chica, a un contratista. Incluso, por ejemplo, si uno fuera capataz de una obra, ¿no es cierto? En un momento la constructora te puede decir, mira, capataz, yo quiero que tú te hagas cargo de toda la obra gruesa que vamos a construir esta semana. Esta semana tenemos que construir tantos metros cúbicos de fundaciones, por ejemplo. Ya, entonces el capataz tiene que hacer estos mismos pasos, aunque él no lo sepa porque lo hace por la experiencia. Uno conociendo estos temas puede tener esa ventaja, que uno ya está preparado para hacerlo. Entonces uno dice, chuta, me están pidiendo que haga, no sé, 2000 metros cuadrados de pavimento. La constructora grande me está diciendo a mí, oye, hacete cargo tú de hacer estos pavimentos. Entonces, estos mismos pasos sirven. Uno dice, chuta, estudio los antecedentes. ¿Cuál es el estudio de antecedentes? Aquí hay un plano con los pavimentos. Esto es lo que tengo que hacer. ¿Y cómo lo hago? Chuta, el jefe no me dijo cómo lo hiciera, me dijo que lo hiciera nomás. Entonces ahí yo me tengo que poner a pensar. ¿Y cómo lo hago? Tengo que pedirle al jefe que me mande 10 jornales, una betonera, etc. Entonces uno, esta cosa de la planificación la puede aplicar a cualquier escala. No es que estemos viendo cosas que son de oficina técnica, sino que son cosas que uno aplica diariamente sin darse cuenta. Pero que cuando uno está en una obra de construcción, son tantos detalles que es mejor estar organizado al principio y hacer esto de manera ordenada. Es como una ayuda que se ha ido recogiendo con la experiencia, lógicamente. De años de gente que ha ido construyendo han llegado a estas cosas. De que esto es lo que ayuda a planificarse, a hacerlo en esta etapa.
El orden de estas 4 etapas, no sé si les quedó claro en qué consisten así en general. Si tienen alguna duda antes de que empecemos a ver cada una en detalle. O si voy muy rápido también me pueden decir. Si vamos bien. No, seguimos. profe, dele nomás, se entiende todo. Yo sé que, por ejemplo, los que ya han estado en obra, esto les parece súper familiar. Entonces yo siempre pregunto porque muchas veces, incluso yo cuando estudié, yo no venía de la construcción, pues entonces cuando yo estaba estudiando, habían algunas cosas que eran totalmente nuevas para mí. Entonces atrévanse a preguntar si hay alguna palabra, por ejemplo, que yo diga, que a lo mejor yo la doy porque todos la conocen. Si alguien no la conoce, me abre el micrófono y me consulta nomás. Profesor, la programación es como, tiene que ser real o igual puede dilatarse un poco. Espérame, te contesto al tiro. Recreo. Buenas compañeros, buenas noches. Saludos a todos por allá. Disculpen, tuve que ir a abrir la puerta. Mira, la programación la vamos a alcanzar a ver, yo creo, hoy día, si me apuro un poco. No sé hasta qué hora dura esta, hasta las 8:30. La programación... Hasta las 8:30 dura, profe. Ya, vamos a hablar de ese tema de la programación un poquito. La programación, como les decía, es cuando uno define un plazo para la obra. Y también uno la puede analizar para saber las etapas de cada actividad. Cuando empiezo con las excavaciones, y yo puedo decir ya, en 7 días más, tengo que empezar con los hormigones para poder cumplir con el plazo. Esos plazos que uno se pone es igual que cuando uno programa, uno hace una programación pensando en las condiciones ideales. Durante la obra uno puede variar la programación. Por ejemplo, si yo tengo 6 meses para hacer una casa, y yo tenía planificado que la obra gruesa me iba a demorar 3 meses. Ya, y yo por alguna razón, a lo mejor me pilló el invierno, se puso a llover, y me demoré 4 meses en la obra gruesa. Significa que ya voy un mes atrasado, ¿cierto? Entonces la programación es flexible. Si yo veo que voy un mes atrasado, en el tiempo que me queda, yo tengo que acelerarme. Tengo que ver la forma de recuperar el atraso, con la idea de cumplir el plazo final. Ese es inamovible. Los plazos parciales uno los puede manejar. Se pueden hacer incluso reprogramaciones. ¿Ya? Entonces, ahora nos toca empezar a ir en orden con esto. El estudio de los antecedentes, estudiarse los planos y las especificaciones. Organizarse es planear cómo vamos a construir. Y después viene el estudio de costos. Entonces ahora vamos a hablar algunas cositas del estudio de costos, que ahí entraría la introducción a los presupuestos. ¿Por qué parto por esta cosa de los costos? Porque esta es uno de los pasos más importantes en la etapa de planificación en la construcción. Porque al final me va a definir si yo fui capaz de lograr la utilidad que yo quería. Ojalá pueda lograr más utilidad de la que puse en el presupuesto, pero si no me organizo bien, puedo salir a pérdida. Entonces, súper importante este tema de lograr hacer un presupuesto que sea lo más real posible, que me permita a mí cumplir el compromiso del costo total. Entonces, un proyecto, como ya veíamos en las características de la construcción, si me piden hacer el presupuesto de una casa, uno dice, bueno, una casa, pero una casa está formada por muchas partes, ¿cierto? Entonces, un proyecto, que sería construir una casa,
es un conjunto de actividades, ¿no es cierto?, que son todas las cosas que yo tengo que hacer para construir la casa, que uno las tiene que organizar para lograr el objetivo. Y deben cumplir con las siguientes condiciones mínimas. ¿No es cierto? Los proyectos tienen que siempre están asociados a cumplir un objetivo, es decir, hacer una casa con tales terminaciones bien hecha. Ese es un objetivo. Cumplir con las especificaciones técnicas, estar asociadas a un acuerdo o a un contrato entre las partes, tienen que estar asociados a un plazo y tienen que obtenerse al costo determinado en el contrato. ¿Ya? Aquí me quedo repetido ese texto. Ese tiene que ver con el estudio de costos. Esta me la voy a saltar porque me queda poco tiempo, lo vamos a retomar este tema en la siguiente. Sí, vamos a hablar primero del estudio de costos. Entonces, ¿en qué consiste el estudio de costos? Lo voy a mencionar solamente para dejarlo propuesto para que lo profundicemos en la clase que viene. Y ya empezar en la clase que viene a explicar un poco más el tema de cómo se hace un presupuesto. El estudio de costos es más que el presupuesto, son más actividades, digamos. Para poder elaborar un presupuesto, que es lo que dice aquí, hay que asignarle un precio unitario a cada una de las actividades que se desarrollan. ¿Por qué? Porque son muchas actividades, ¿cierto? Si es una cosa chica, por ejemplo, si yo tuviera que fabricar una mesa, es bien fácil dar un precio completo. Es decir, mira, por hacer esta mesa, uno lo piensa un rato, bueno, lógicamente el que sepa hacer bien una mesa, lo piensa un rato y dice, mira, yo por una mesa de estas medidas, la fabrico, te la vendo y te la entrego terminadita, no sé, por una cantidad de plata. Es fácil. En cambio, en una obra de construcción, porque la mesa tiene la cubierta, las 4 patas y un par de piezas que la mantienen cuadradita, ¿cierto? Y la mano de obra, un carpintero que sepa teñir y que sepa barnizar, y eso fue todo. En cambio, en una obra de construcción, por muy chica que sea una casa, uno no puede, a no ser que tenga mucha experiencia, decir, mira, esta casa vale, no sé, 800.000 pesos el metro cuadrado. Eso es un presupuesto, pero es muy global. Requiere mucha experiencia para no arriesgarse a caerse, porque son muchas actividades las que hay que pensar. Uno dice, ya, una casa chica, pero tengo que ponerle cerámica, guardapolvo, junquillo, un montón de cosas, tengo que traer pintores, gaffiter, electricistas. Entonces, el estudio de costo lo que hace es asignarle a cada actividad un precio unitario por actividad. O sea, el presupuesto total yo lo empiezo a desmenuzar primero y lo voy haciendo actividad por actividad y a cada actividad le calculo el precio y ese precio va a incluir los materiales, mano de obra, la herramienta y todo lo que involucre hacer un metro cúbico de hormigón, por ejemplo. Después se estudia por separado cuánto sale construir un metro cuadrado de moldaje. Cuánto sale colocar 1 kilo de fierro de enferradura. Se hace por precio unitario. Después se multiplica por la cantidad y ahí voy obteniendo el presupuesto. Entonces hay 2 pasos principales. El primer paso es cubicar. ¿Qué significa cubicar? Significa poder medir la cantidad de obra que significa hacer cada una de las actividades. O sea, si yo voy a hacer los hormigones, tengo que agarrar los planos y ponerme a calcular cuántos metros cúbicos de hormigón tengo que hacer. Y uno empieza con la calculadora ahí a sumar, a restar, a multiplicar. Y eso se llama cubicar. Todo ese proceso. Para cubicar el hormigón de fundaciones, yo calculo los metros cúbicos de hormigón que se necesitan. Con todo lo que llega al hormigón no importa. Primero los metros cúbicos de hormigón. Esa es la cubicación.
Y a eso después yo le calculo el precio unitario. Y en el precio unitario veo cuánto material entra, cuánto cemento, cuánta arena, cuánta gravilla, cuánto carpintero y cuántas herramientas. Entonces yo puedo decir, un metro cúbico de hormigón, fabricarlo sale 100.000 pesos, por ejemplo. Entonces después multiplico la cubicación que yo calculé, multiplicada por 100.000, es el valor del presupuesto para esa actividad. Mira, les podría haber explicado eso mismo mostrándole esta figura para que lo hubiera quedado más clara. Pero ya son las 8:30. Tengo que tener consideración con el profe que viene después. Ah, pero ya a las 8:40. De darle tiempo para cambiarse de ramo. Entonces esto lo vamos a ver en la próxima clase. Aquí hay un ejemplo de un presupuesto. Hay varias formas distintas de escribir esto. Y ahí vamos a ir explicando cómo se construye este presupuesto. Aquí está actividad por actividad. Voy a ver si lo puedo poner un poquito más grande. ¿Ya? Entonces ahí vamos a explicarlo bien esto. Es una lista de actividades. Después que yo hago esta lista de actividades, tengo que ubicar cada una de las actividades. Por ejemplo, aquí esta actividad se llama excavación. Yo tengo que agarrar el plano y ponerme a calcular, en este caso, cuántos metros cúbicos de excavación hay que hacer. Y coloco aquí la cantidad. Y así lo voy haciendo con cada una de las actividades. Tengo que calcular esto. Eso se llama cubicar. Sacar la cantidad de unidades. Y después tengo que estudiar el precio unitario, que es esta columna. Profe, ¿y eso de dónde se saca? Esto después uno lo hace solo. De tanto hacerlo, porque es una de las cosas que hay que hacer a cada rato después. Uno agarra práctica y esto lo hace con un Excel en un ratito. Ah, la gracia, lo que tú me preguntas, es de dónde uno saca los precios unitarios, ¿cierto? Estas cantidades de las cubicaciones, uno las calcula midiéndolo en el plano. Más adelante vamos a dar ejemplos en la clase que viene. Yo agarro, por ejemplo, el plano donde salen las excavaciones, que están dibujadas las fundaciones, y mido, las empiezo a medir, el largo por el ancho por el alto, lo meto en la calculadora y me da ese número. Lo que sí yo tengo que estudiar es cuánto vale el metro cúbico de hormigón, ese precio. Ese precio se hace un análisis de precio unitario. Y eso hay precios tipo, pero acuérdense que cuando uno estudia un precio, por ejemplo, imagínate una empresa que se dedica solamente a pintar casas. O sea, ese gallo tiene súper claro cuánto le cuesta un metro cuadrado de pintura en 3 manos, por ejemplo. Entonces, él ya sabe ese precio unitario y sabe que va a ser más o menos, para cualquier obra, es siempre un precio similar. Profe, Sí. en la página de la Cámara Chilena de Construcción salen los valores por material liviano y material ligero. Sí. O sea, en hormigón. Mira, sí, a eso quiero llegar porque existen muchos textos donde hay precios unitarios referenciales. Pero aquí ya tienen que empezar a pensar en las características que les dije yo. Esos precios están pensados en cierta situación, ¿no es cierto? Por ejemplo, pongamos el caso del pintor que ya sabe que en una casa normal el metro cuadrado de pintura vale 4.500 pesos con 2 manos de pintura. Ya, y él sabe que eso vale, pero si llega a una casa y el muro está muy chueco, muy malo, o está con humedad o lleno de hoyo, él ya no puede cobrar el precio que viene de una tabla, porque en ese caso él va a tener que hacer otras cosas, fuera de lo normal. Entonces, para cada proyecto, aunque uno tenga precios unitarios de referencia, es bueno verificar si las condiciones de esa casa son iguales a las que habían cuando yo calculé el precio unitario. Porque si no me va a faltar plata para arreglar el muro antes de pintar. ¿Me explico? O sea, al principio uno parte con precios unitarios referenciales. Pero la idea es que nosotros les vamos a enseñar cómo se calculan eso.
cómo se calcula el rendimiento de la mano de obra y de los materiales, cosa que ustedes puedan adaptar ese precio a las distintas condiciones que pueden haber de un lugar a otro. Por ejemplo, los manuales de precio unitario, los del ONDAC o los del Servi, por ejemplo, o los de la Cámara Chilena de Construcción, que me dices tú, es que ese de la Cámara Chilena de Construcción hay unos precios que son precios totales, que dicen para una casa de cierto material, construirla salen 1.100.000 por metro cuadrado construido, completo. Salen Pero en eso- UF, profe. O en Se UF, manejan en UF los valores. pero eso no te sirve para hacer un presupuesto detallado. Acuérdense No, que pero uno te sirve más o para menos ve tener lo que un... está en comercio y uno lo desglosa, como dice Claro, usted. esos valores normalmente los usan la inmobiliaria, por ejemplo, para tasar. O cuando se hace una tasación, uno dice, ya, ¿esta casa de qué? De albañilería. Voy a ver la lista de la tabla chilena de construcción que me dice que una casa de albañilería vale aproximadamente tanta UF por metro cuadrado. En cambio, para hacer un presupuesto, nosotros tenemos que, para no equivocarnos, tenemos que hilar súper fino, es un trabajo bien meticuloso, porque hay que ir actividad por actividad haciendo el precio unitario uno, o revisándolo. Hay hartas tablas que ayudan a entender cómo se construye el precio unitario, que uno la ocupa de guía al principio. Pero después uno mismo va teniendo sus precios unitarios y los va mejorando o los va cambiando de condición. Por ejemplo, poner cerámica en una habitación que es cuadrada, uno tiene un valor del metro cuadrado de cerámica instalado. Pero de repente le toca una obra en que la pieza no es cuadrada y es redonda. Uno no puede cobrar ese mismo valor de precio unitario porque con una pieza redonda hay mucha pérdida en corte de cerámica. Me va a entrar más material que en una pieza que sea cuadradita. Entonces yo tengo que arreglar un poquito el precio unitario, hacer un pequeño análisis y decir, mira, si la pieza es redonda, tengo que agregarle un 5% más de pérdida. Entonces en vez de valer 1.000, va a valer 1.050. ¿Se dan cuenta? Entonces el precio unitario uno debería verificarlo para cada proyecto, porque cada proyecto tiene condiciones distintas. Esas ideas son importantes manejarlas incluso antes de que entremos en detalle de que yo les explique cómo se calcula cada precio unitario. ¿Ya? Que todas estas cosas, estos análisis, uno puede tener una idea general, pero cuando ya va a construirlo, uno va a terreno, ve las condiciones de terreno, ve el clima, ve el proyecto, y en base a eso uno tiene que ajustar los precios unitarios para que sean reales. Las tablas de precios unitarios son referenciales. Sirven mucho, sí, cuando uno quiere hacer un presupuesto rápido. Pero después para llegar a empezar a construir, uno se hace un presupuesto más fino. Pero ese ya hay que entrar de a poco a profundizar esos temas, pero en esa dirección vamos, digamos. Entonces, en la clase que viene vamos a seguir viendo este tema de cómo hacer en general un presupuesto y de dónde se sacan estos valores. De hecho, aquí en la lámina, que la vamos a ver después, no alcancé a mostrársela ahora, está explicado parte por parte de a dónde salen los valores. Eso lo continuamos viendo la semana que viene. Estamos en la hora. Ustedes, no sé, me imagino que tienen clase en la siguiente bloque, así que voy a parar la grabación mientras. No, mejor no la paro porque eso hice el otro día y perdí todo. ¿Hay alguna consulta antes de que termine la sesión? No, de momento ninguna yo. Ya, durante el fin de semana ojalá le puedan echar una leída a esto, para que la clase que viene vayamos aprovechando bien el tiempo, como ahora son 3 veces a la semana las clases, son bien rápidas. Profe, una consulta, ¿las diapositivas las va a enviar al correo? Sí, me decía Camila, me parece que estaban haciendo un correo del curso, ¿o todavía no?
Sí, lo que pasa es que Graciela está modificando algunos correos que estaban mal ingresados. Entonces, ahí cuando ya tenga todos los correos listos, le aviso o le pido a ella que le reenvíe la información, Ya, mira, por porque mientras, incluido el mío lo había sí, ingresado mal, entonces no me llegaba información. Y a muchos les pasa lo mismo, por eso no llega el link de las clases y eso. sí, mira, por mientras, hoy día en la noche les voy a mandar a los correos personales que tengo yo de ustedes y al correo que se le asignó que dice punto estudiante IP Los Lagos, creo que dice. Sí, Se lo voy a mandar a los dos por si acaso. ya. Y si durante el fin de semana ven que no les ha llegado, mándenme un correo nomás el sábado. Yo lo voy a dejar mandado hoy día en la noche, la clase de hoy, el enlace del video de hoy día y estos PowerPoint que son con la materia. Entonces, si no les llegan mañana, mándenme un correo nomás diciéndome que no les llegó y ahí voy a tener su correo correcto y se los reenvío. Mientras tenemos un correo bien clarito. Ya, gracias, profe. Ya, pues voy a parar la grabación para que tengan un par de minutos antes que empiece la otra clase. Compañeros, ¿tenemos más clases? Al parecer no, porque No se copió nada, compañero. Se copió súper cortito. Creo que la subió a la página de Facebook del profe Blanch. Ahí hay que revisar la clase. Sí, en el grupo de fase la va a subir el profe. Ya la subió, Incluso ya subió está, dos clases, la segunda clase y la segunda guía. subió dos Ah, videos. ya. Con esa que le hizo la clase anterior, ¿cómo se llamaba? Los números primos con... me lo olvidó. Lo explican en la clase 1, parte 2, lo explican ahí. Ahí mismo lo explican, justo como por al final. El profe hace ejemplo y todo. Chao, ¿Alguien compañero, podría- chao, profe. Buenas noches. Buenas noches. ¿Alguien podría mandar la guía número 2 al WhatsApp, por favor? Hasta el domingo, ¿hay paso de mandar las dos guías? ¿Qué tal, Yo Damián? lo Hasta el domingo tengo 28 hay plazo de entregar la del guía. Ya la voy a dejar abierta un ratito para que se pongan de acuerdo. Y ahí después Gracias, profe. la cierro. Gracias. Gracias, profe. Buena clase. Mi clase de matemática. Que tenga buenas noches. Chao, compañeros. Chau. Chao, profe, Gracias, yo me retiro. profesor. Chao. Chao, compañeros. Chao. Chao, profe. Gracias. Ya, buenas noches. En un rato más les mando los correos con las clases.